Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Les doy la bienvenida en nombre del Colegio de Empresarios y de mi nombre César Enríquez a esta su materia de Mercadotecnia Analítica. El día de hoy vamos a ver la sesión 3 y vamos a seguir con el primer tema. Como ustedes recordarán, ya vimos lo que era el concepto de mercadeo muy básico porque ya sé que lo han tomado en otras materias, pero sin embargo aquí un poco viéndolo desde el punto de vista de la gerencia de marca. ¿Por qué? Porque el segundo punto fue la gerencia de marca y sus niveles, y veíamos que realmente todo el mundo hace lo mismo en una área de mercadotecnia, sin embargo la experiencia y la operatividad es distinto en cada uno. El día de hoy vamos a ver cómo nos planteamos los mercados. Ok, ya sabemos qué hace un gerente de marca, ya sabemos cómo trabaja, pero ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en estos los mercados, y vamos a terminar después con las conclusiones el día de hoy. El objetivo de esta unidad, o de esta sesión más bien, es comprender la importancia de la gerencia del mercadeo dentro del entorno de la mercadotecnia analítica y las principales funciones y actividades que desempeñan estos profesionales de la mercadotecnia. Y específicamente al terminar esta sesión del día de hoy, vamos a identificar las funciones e importancia del gerente de marca dentro de la mercadotecnia analítica, es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace dentro de esta mercadotecnia que estamos denominando analítica? ¿Por qué? Porque es la investigación que vamos a ir viendo poco a poco desarrollando durante toda la materia. A manera de resumen, ya vimos que el gerente de marca es experto en segmentar mercados, es decir, va a buscar qué nichos, qué partes de un total de pastel puedes ir atacando, en darle un posicionamiento, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ello, y definir el producto. ¿Por qué? Porque, me voy a pasar al lado derecho de la gráfica que ustedes están viendo, porque va a orientar la empresa hacia el mercado, es decir, el gerente de marca es el encargado de decir a dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, tanto publicitarios como de producto, como de las otras áreas de la empresa. El área de mercadotecnia es un área que coordina la empresa. Es decir, ellos son los responsables de decir hacia acá vamos, de poner la estrategia. De ahí la relevancia de esta materia y de ahí la relevancia de este puesto en una de las empresas. Cualquier empresa que ustedes tengan, tienen que tener a alguien pensando en el consumidor. ¿Por qué? Porque, como les digo, siempre si no están pensando en el consumidor, no están pensando. Así tengan el mejor producto, así tengan las mejores ofertas, si no están pensando qué es lo que quiere el cliente o el mercado, en este caso que se conforma por clientes, pues no están pensando. Entonces, es muy importante que orientemos a la empresa hacia el mercado que queremos y que este mercado sea rentable y sea en crecimiento y sea factible. También vamos a plantear el posicionamiento a largo plazo, porque muchas veces hay mercados de oportunidad que podemos decir, oye, ¿por qué no sacamos X producto y lo vendemos y vamos a hacernos millonarios? Pues sí, en el corto plazo a lo mejor sí, pero después no. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo de esto. Cuando sacaron los relojes, yo sé que muchos de ustedes que me ven están muy jovencitos y ni van a saber de qué les hablo, pero los primeros relojes digitales eran como de un fondo negro y unos números en LED rojos. Para poder ver el reloj había que apretar un botón. Entonces, pues era obvio, de ahí salió de venta al oscurito para ver mi reloj. Pues era verdad. ¿Por qué? Porque había que hacerle casita, apretar el botón y ver cómo estaba hecho el reloj para ver la hora. Habría que apretar un botón para que se encendiera el LED. Entonces, estos primeros relojes costaban más caros que un Rolex. Eran carísimos, pero era una oportunidad de mercado. No estaban pensando a largo plazo porque la tecnología era bien barata. Ahora, después los vendían a menos de $1 los chinos. Pero en el momento en que salieron, eran re caros. Entonces, era una oportunidad de mercado que si había necesidad para ese tipo de novedades, lo iban a pagar, pero no estaban pensando en el largo plazo. ¿Por qué? Porque de hecho la compañía que lo inventó ya no existe. Llegó en una feria en Suiza, precisamente, aunque ustedes no lo crean, se inventaron este tipo de relojes, los digitales. Llegó una feria de relojería en Suiza, pero los suizos, para ellos estos relojes no eran relojes. Para el suizo tenía que tener engranes, cuerda, etcétera, etcétera, no baterías. Entonces llegó Casio, compró la tecnología y la abarató a $1 a cada uno de los relojes, y es entonces de que ya fue historia esta empresa. Sin embargo, plantearon un mercado y fue a corto plazo. Sin embargo, hay muchas oportunidades de este tipo que pueden sonar atractivas, pero no en el largo plazo. Entonces el gerente de marca es el encargado de ver a largo plazo de la empresa. ¿Por qué? Porque queremos subsistir, queremos tener dinero a largo plazo y no nada más un momentito de esto. Entonces, ya que planteamos el posicionamiento a largo plazo, cómo vamos a ver si vamos a ser caros o no,
Por ejemplo, este tipo de relojes novedosos, si lo hubieran sacado baratos, seguramente esa empresa seguiría subsistiendo y la economía de escala los hubiera hecho más baratos. Sin embargo, ellos querían descremar el mercado, como se dice, sacar con la idea, hacerse ricos y salir a lo que sigue. Entonces, ellos, el gerente o el área de mercadotecnia son los responsables de esto, obviamente a través de la dirección, pero realmente el gerente de marca es el que va a estar sabiendo si ese mercado es rentable o no, si va en crecimiento, si es lo suficientemente atractivo y cómo está la competencia. Entonces, ¿por qué? Porque va, como lo dice aquí en nuestro tercer punto de lo que ustedes están viendo en el cuadrito de abajo, establecimiento y desarrollo de estrategias para alcanzar dicho posicionamiento. Ya que quiero ser el más novedoso, pues ahora, ¿cómo vamos a lograr ese posicionamiento? Recordemos, y lo vamos a reforzar todavía en una gráfica adelante, que posicionamiento no es la posición que yo quiero ocupar dentro de un mercado. El posicionamiento se refiere a la posición que ocupo en la mente del consumidor. No es algo que yo pueda crear. Sí es algo que yo puedo influenciar, pero no es algo que yo cree en la mente del consumidor. Cada quien va a pensar lo que quiera. Si yo les digo Banco Azteca o si yo les digo Citibank, cada uno de ustedes les va a sonar algo en su mente. Y no es ni siquiera el eslogan de cada banco, sino ustedes ya tienen un posicionamiento en la cabeza de qué es cada institución. O creamos banco, o etcétera, etcétera. Si yo les voy diciendo cada banco, ustedes ya tienen un posicionamiento en la cabeza. Y ese posicionamiento se influencia con las actividades, con la publicidad, con la marca, con las actitudes y con el mismo producto de cada empresa. Pero no es algo que creemos en mercadotecnia. Entonces, por eso decimos aquí que hay que establecer y desarrollar las estrategias para alcanzar un posicionamiento. Pero no podemos nunca decir, vamos a desarrollar el posicionamiento X, Y, Z. No, no es así. Vamos a integrarnos al cliente, integración del cliente en el diseño, desarrollo, fabricación y venta de producto. El área de mercadotecnia, los gerentes de marca, son los responsables de todo el producto, desde cómo vestirlo, obviamente no inventarlo, para eso está el área de otras áreas de operación, y hablo de productos como servicios, cuando hablo de producto es genérico, es servicios o productos. Y obviamente el diseño, que me van a decir, oye, pues ¿cómo es el diseño de un servicio? Pues el diseño de cómo se va a otorgar, cómo va a ser la presentación de la gente que lo va a ofrecer, y créanme que aunque en mercadotecnia siempre hablemos de producto, también estamos hablando de diseño de imagen. Ustedes como personas tienen un diseño también, es a lo que se dedica la marca o el personal branding que le llamamos, y que asesoro yo a varias personas haciendo esto, a crear su propia marca, porque no tenemos la culpa ni del nombre ni de la cara con la que nacimos, pero sí lo que hagamos con ello. Entonces, ese mismo diseño que hagamos, tanto de personalidad como de marca, como de servicio, es lo que nos va a ser encargado el gerente de marca que hemos venido hablando. Entonces, como ven, tiene bastante importancia dentro de la empresa. El desarrollo y fabricación, pues sí, aunque como les digo, no es que ustedes lo van a inventar, no es que ustedes van a irse a la planta a ver cómo están, eso es función de la planta, o al servicio cómo está otorgando, pero sí van a dar los lineamientos de cómo se necesita en base a lo que requiere el cliente. Otra vez hay que pensar en función del cliente. Finalmente vamos a negociar con la dirección, junto con la dirección, el resto de áreas funcionales, fomentar la marca. La mercadotecnia es demasiado importante para que esté en un solo departamento. La mercadotecnia, la imagen, la hace toda la empresa. Entonces, si no estamos seguros que la gente comprenda los beneficios y del producto y que ame el producto o servicio que vendemos, entonces estamos desperdiciando toda una fuerza de trabajadores y de anunciantes. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar una imagen. ¿Qué feo es eso de que si trabajamos en una empresa y usan el producto de la competencia? ¿Por qué? Porque ni el mismo de la empresa lo usa, quiere decir que no es tan bueno. Entonces, esa mercadotecnia, a fin de cuentas, se va a permear. Entonces, es necesario que la mercadotecnia la haga toda la empresa y que el gerente de marca sea el vigía y el cuidador de esto. Entonces, como vemos, eso es su área de experiencia en la parte de arriba, y esto es lo que va a hacer con esas áreas de experiencia. ¿Por qué? Porque, como les vengo diciendo en este último punto, marketing se va a integrar con otras áreas, sobre todo con el desarrollo de nuevos productos. ¿Por qué? Porque los ingenieros van a descubrir cómo se hace un producto, pero no sabemos si le va a gustar o no al cliente. Ejemplo, cuando estaba en Reckitt Benckiser, salió Vanish. Vanish es un quitamanchas muy conocido. Sin embargo, en México el uso del cloro está muy difundido. O sea, la gente usa cloro para lavar baños, hasta para curar usan cloro. O sea, el cloro no se lo puedes quitar a la gente para desmanchar o para quitar gérmenes. Entonces,
Si tú le dices a la gente no uses cloro, pues es ya algo muy cultural, difícil de quitarlo. Sin embargo, en Vanish, cuando sacamos el Vanish rosa, venía de Europa, esta es una empresa anglo-holandesa, entonces pues ellos dicen, pues ya está el Vanish, te va a quitar cualquier mancha que existe. Entonces nosotros le decíamos, oye, necesitamos un Vanish para blancos, un Vanish Whites, para atacar el cloro, porque querían matar el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro despinta, no se puede usar en ropa de color. Y la misma empresa nos decía, pero ¿cómo, para qué quieres un producto para blancos si el mismo sirve para color blanco? No necesitas eso. Nosotros le dijimos, sí, pero la gente en México cree que el cloro es para blancos y el otro es para colores. ¿Por qué? Porque viene de color rosa. Entonces, México fue el primer país en lanzar el Vanish Whites. Se creó la idea en México, se hizo, tuve el honor de lanzar ese producto, porque era una necesidad del mercado local. Aunque para los extranjeros no les cuadraba en la mente de que, ¿cómo quieres otro producto que va a ser lo mismo que este? Nada más porque es blanco. Pues sí, porque este está puesto, porque el cloro es el que está queriendo color blanco. Entonces sacamos el Vanish Whites. Y resulta que, ahora sí ya no sé cómo vaya, dejé la empresa hace como 3, 4 años, pero el producto empezó a vender casi lo mismo que el rosa. ¿Por qué? Porque había una necesidad latente. Descubrimos eso en el mercado. Sí, el mismo producto, estamos de acuerdo, aunque ahora ya le pusieron abrillantadores para blanco y cositas que ya van mejorando y que ahora sí ya es exclusivo para blanco. Pero en un inicio era casi el mismo producto, pero con un posicionamiento en mente de la gente era distinto. ¿Por qué? Porque para eso usaban el cloro. Entonces, este desarrollo de nuevos productos, tú le vas a decir a la gente que desarrolla el producto cómo lo haces, lo mismo que si trabajas para una empresa de servicios. Televisión, cuando me tocó estar en televisión había que desarrollar programas. Yo no sabía desarrollar programas, yo no soy un productor de televisión. Sin embargo, íbamos con el productor y le decíamos, el mercado está solicitando un programa que lo divierta, que esté en tales y tales horarios, que hable de deportes, etcétera, etcétera. Entonces van sacando los programas conforme a las necesidades de la gente, o deberían de hacerse así los productos o los servicios. Igualmente vamos a tener, integrándonos con otras áreas, la relación con los canales de distribución. El gerente de marca que no sale a la calle no es gerente de marca, es un vil trabajador de escritorio. ¿Por qué? Porque si te dices mercadólogo, gerente de marca y no sales al mercado, pues no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Tienes que salir a la calle, es lo que siempre les he dicho a toda la gente que ha trabajado en las áreas conmigo, de que un gerente de marca tiene que saber de su mercado. ¿Y cómo saberlo? Pues no en libros, no de lo que les platican, tienen que ir a vivirlo. Entonces sí, les tengo la mala noticia, sobre todo esos mercadólogos que tienen cierto halo de mucho ego el área de mercadotecnia, que no, ¿cómo voy a la central de abastos? Si ahí se vende tu producto, tienes que ir a la central de abastos. Tienes que saber cómo se mueve, cómo lo venden, quién lo compra y cómo se distribuye. Entonces, esa relación con los canales de distribución tienes que acompañar a ventas. Y ventas es el único que trae dinero a la empresa. Entonces, ¿cómo no vas a estar de la mano con él? Siempre como que hay mucha pique entre marketing y ventas, pero son parte de lo mismo. Si no uno no sirve, el otro tampoco. No porque sea uno malo, entonces tú también te vuelves malo. Entonces, la relación con los canales de distribución tiene que ser la mejor. Tiene que cuidarse muchísimo y tiene que hacerse una relación de compadrazgo casi. Ventas y marketing tienen que ir de la mano, que no siempre va así porque están peleando por distintas cosas, unos por bajar la cuota y otros por subirla, pero tienen que encontrar el punto medio y tienen que conocer. Y te va a hacer mucho más caso el área de ventas si tú sales como mercadólogo con ellos y va a decir, bueno, este ya sabe de qué se trata, ya sabe cómo se negocia, ya sabe los canales de distribución. Otra relación que tenemos que tener es aportar a la estrategia de diferenciación. Pues qué bueno que tienes tu producto, pero si no le encuentras algo por lo cual te tienen que comprar, pues no va a servir. Entonces tenemos que entrar en la investigación, tenemos que contratar agencias de investigación, y si no nos alcanza el presupuesto para agencias de investigación, pues hagámoslo nosotros, pero siempre es necesario tener una investigación. Les recomiendo mucho hasta una serie de cuestionarios bien baratos en internet. Ustedes se meten a una página que se llama Monkey Survey o encuestas del chango, así le dicen, Monkey Survey, y ahí hacen encuestas gratuitas y pueden enviar a cuantas personas quieran y esas se las van a regresar. No se necesitó ni encuestadores, ni dinero, ni agencias. Solito van a estar encontrando los resultados en tiempo real de cómo va contestando la gente. Entonces, estas son parte de cómo aportamos a la estrategia de diferenciación. Con investigación, investiguen. Y el dinero no es pretexto, no es de que, no, yo tengo un cafecito chiquito, yo nomás estoy tomando esta licenciatura porque pues, quiero tener mi título y yo nada más tengo un cafecito en la esquina, no necesito investigación. Por supuesto que sí,
Y la investigación la puedes hacer en tu alrededor, en tu mercado, a lo que vas a influir. Entonces, esto de aportar la estrategia de diferenciación siempre tiene que ser responsabilidad de marketing junto con alguien más que se encargue de estar pensando en el área de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a hacer análisis de eso y vamos a poder dar el valor del cliente. Eso es en cuanto a cómo se integran con otras áreas. Y finalmente, en el último recuadro, para poder lograr hacer todo lo que les comenté del lado derecho, marketing va a apoyar y se tiene que prestar siempre en análisis de grupos estratégicos. Tiene que decir el mercado, a ver, el mercado está aquí, pero va a cambiar para allá. Como les decía, cada 5 o 8 años cambia de generación. Ya no se entiende una generación con otra porque ya cambiaron los gustos, ya cambiaron los inventos. Entonces, tenemos que en gustos de música, de ropa, de modas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a irnos adaptando a esos cambios de moda, a esos cambios de gusto, para que nuestro producto siga siempre vigente, si no estamos enfrentando una obsolescencia. Regreso al nuevo caso de Vanish. Vanish, su proyecto era lanzar de 11 a 15 meses una variación del producto. ¿Para qué? Para no caer en la obsolescencia y estar dando nuevas cosas. Entonces salía el Vanish rosa, salía luego el Vanish con oxígeno, salía el Vanish después el buscamanchas, productitos o ingredientes chiquitos que iban haciendo una mejora en el producto e iban cambiando, y eso hacía tú como inventor de un quitamanchas, pues que nadie te alcanzara. ¿Por qué? Porque estaban metiendo tecnología muchísimo. Entonces hay que analizar esos grupos estratégicos y los cambios organizativos están preparados, porque qué bueno que tú sepas todo lo del producto, pero si quieres que tu empresa perdure, tienes que pensar en la gente que viene detrás de ti. Hay mucha gente que dice, no, yo me quedo con toda la información, yo aquí la guardo y no me muevo. Entonces, si viene otro, será su problema y que investigue. Eso es de lo más egoísta que pueda haber y le va a dar en la torre a la empresa en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si nada más una persona sale, si te mueres, si te enfermas o algo, y nadie más sabe, seguro se va a morir el producto. Esperemos que la empresa no, pero el producto sí. Les digo, tengo ejemplos clarísimos también de gente que se creían muy indispensables, algo les pasa y ese producto dejó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para cambios organizativos. Siempre hay que estar o preparando a alguien abajo de uno o tratando de dejar las cosas muy claras y establecidas con actividades. Entonces, va a asignar recursos. Marketing tiene que asignar los recursos, tiene que tener un presupuesto que se tiene que comprometer tanto a gastar y a invertirlo en cosas que hagan crecer. Sí, le van a dar lana y lo va a administrar, pero tiene que dar a cambio un crecimiento X. Entonces, ¿para qué? Para que el dinero tenga su esto. Entonces va a tener que evaluar mucho financiero. Les tengo noticias para los que querían estudiar marketing porque se ven pocos números. No, marketing es el que tiene que estar al tanto de su estado de resultados o su P&L famoso, que es su estado de pérdidas y ganancias. Es el que tiene que saberse desde el primer nivel, desde las ventas brutas, hasta el último, que es la utilidad marginal. Si no sabe cada uno de los rubros, cómo se controlan costos, todo esto, no está siendo un buen gerente de marca. De hecho, ahorita lo vamos a ver dentro de los puntos de lo que es un gerente de marca. Entonces, resumiendo este cuadro, vimos lo que es experto el gerente de marca, vemos cómo se integran con otras áreas, porque es importante que conozca lo de las otras áreas, y cómo apoya a esas áreas. ¿Para qué? Para lograr todos los resultados que vemos hacia el mercado, hacia afuera. Pero sí tiene que estar muy consciente desde adentro para lograr todo lo que esté hasta afuera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de plantearnos el mercado? ¿Cómo vamos a descubrir ese mercado? Bueno, la mercadotecnia debe enfocarse en la creación de marca, no solo en la participación del mercado. Muchas veces lo que el gerente de marca quiere hacer es participación del mercado, lograr tener mucho parte del mercado y no en crear nuevos mercados o investigar estos mercados. Entonces, los gerentes que tengan esa mentalidad de participación de mercados, pues sí, van a buscar mercados y van a decir, aquí puedo decir, es muy fácil buscar la pechuga, famoso como se dice, pero no tratan de desarrollarla. Si aquí se vende, vamos a tratar. Y ejemplos, les platico uno de Menem. En Menem, cuando yo trabajaba en Menem, en ese entonces los desodorantes que más se vendían eran los roll-on para mujer. Entonces, era Moon, bolita mágica. De hecho, Menem no tenía un desodorante de roll-on, tenía barra, era conocido por barra, de Speed Stick, y Lady Speed Stick era la barra, y era muy fuerte en barra, pero no podía entrar al mercado de roll-on. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron un roll-on, pues ya está el mercado, es lo que más se vende, es lo que a la gente le gusta, vamos a sacar un producto ahí, pero es ponerse con Sansón en las patadas.
sacaron su Lady Speed Dry, que era el rolón ancho, ya que era la barra ancha, pues vamos a sacar un rolón ancho. Se probó, la gente decía en las investigaciones de mercado que era un super producto, que estaba muy bueno. Sin embargo, a la hora de la realidad, a la hora de producirlo, pues resulta que nadie lo compraba. ¿Por qué? Porque las mujeres se sienten muy finas, que mi axila es muy chiquita, entonces ese rolón ancho me manchaba de más, entonces no es parte de lo que le servía en ese momento al consumidor. Se lanzó, pero fue un tremendo fracaso. ¿Por qué? Por no desarrollar mercados, por no plantearse el mercado bien, por nada más tener mentalidad de participación de mercado. A ver, lo que más se vende es los rolones, vamos a meternos a los rolones. Y pues no. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, fue crear un nuevo segmento del mercado que fue para jovencitas y sacaron el Teen Spirit. Pero bueno, esa ya fue esta historia, un caso de éxito. Y bueno, ahorita no se los voy a platicar ese, seguramente se los voy a platicar después. Pero hay que buscar otras maneras de entrar al mercado. No porque el mercado nos diga lo que más se vende es esto, hay que entrarle a ese mercado. Capaz de que ya está saturado o ya tiene una muy buena posicionamiento la competencia, ya no podemos entrar ahí. Por más rentable y por más grande que sea ese mercado, tenemos que encontrar cómo plantearnos el mercado. Entonces, como dice aquí, las estrategias de participación de mercado deben enfatizar la publicidad, promoción, precio y distribución, es decir, nuestras 4 Ps. Y cuando estamos en una industria cambiante, que ahorita ya hay pocas que no sean cambiantes, todas las industrias cambian muchísimo y cada vez vamos a un paso mucho más rápido en todas las industrias. Entonces, como mercadólogos necesitamos un nuevo acercamiento, un nuevo approach, como se les dice. Necesitamos pensar en crear mercados en lugar de compartirlos. Les recomiendo mucho el libro de Blue Ocean o Océano Azul, que ese nos dice exactamente cómo crear nuevos mercados. ¿Para qué meterse donde están todos peleándose si podemos crear nuevos mercados? Y todos los productos exitosos crearon un nuevo mercado. Ojo que estamos hablando de mercados, no de necesidades, porque luego vienen y me dicen, oye César, es que las necesidades no se crean. No, estoy de acuerdo, las necesidades no se han creado, las necesidades siempre existen. Solo es manera de darles un giro, verlas cómo modificamos o cómo le facilitamos esa necesidad a la gente para que nosotros seamos líderes. Hay que crear mercados. Lo que les decía de los desodorantes, Lady Speed Dry fue un fracaso total cuando lo lanzamos como un rolón, porque el mercado grande era el rolón. Pero ¿qué pasó? Que nadie le estaba hablando a los teenagers, a las jovencitas. Sacamos un desodorante Teen Spirit para niñas, para jovencitas, y bueno, un boom total. Entonces se creó otro mercado, ya era desodorantes, pero nadie le hablaba a ese nicho de mercado, a ese segmento de mercado. Entonces hay que crear mercados en vez de compartirlos y hasta se los resalto en rojos, porque eso es la manera de plantear los mercados. ¿Cómo puedo darle la vuelta? Y no más bien cómo voy a conseguir más participación de este mercado. Eso no sirve ya en nuestra época. Ya no podemos ver cómo vendemos más. Hay que crear nuevos mercados y en lugar de tomar la rebanada grande del pastel, como dice aquí, hay que crear el pastel más grande. Pues si es desodorante, vamos a hacerlo más grande, que la gente use más desodorante. O distintos nichos, vamos a ver cómo lo usan. Entonces aquí el énfasis es aplicar tecnología, educar al mercado y cuesta, pero da grandes beneficios. Ahorita vamos a ver muchos detalles del mercado y de desarrollar la infraestructura para crear nuevos estándares, tanto de conocimiento, de calidad, de producto. Todo esto lo dice Regis McKenna, no lo digo yo, pero bueno, es parte de lo que es importante para crearse un mercado. Entonces, la siguiente pregunta que siempre me hacen es, ¿cuál es la receta, César, para crear una mercadotecnia exitosa? No hay recetas, no se los puedo decir, cada mercado es distinto. Me encantaría decirles, el paso A es hablar con el consumidor de 15 a 30 años y preguntarle sus gustos. No, ya no. Ya cada mercado es distinto, cada producto es distinto, cada servicio es distinto. Sin embargo, si quieren recetas, les paso esta de James Peckman, que me gusta muchísimo, que dice, para un producto con un fuerte valor agregado, que finalmente es lo que queremos, conseguir un valor agregado, al consumidor obviamente hay que pensar en el consumidor, y este es el ingrediente básico y esencial al consumidor. Otra vez reitero, si no están pensando en el consumidor, no están pensando. Tienen que pensar en el consumidor, en lo que necesita. Entonces, hay que añadir suficiente habilidad aplicando publicidad. Obviamente, publicidad, y ahora con las redes sociales, con todos los medios, es mucho más fácil aplicar publicidad. ¿Cómo se hacen gente famoso? Yo no sé si ustedes han oído de un bloguero, de un muchacho que se llama Wherever Tomorrow. Bueno, tiene su blog, pero él es consistente y tiene una de seguidores que, bueno, ya las quisieran empresas grandísimas para hacer otra cosa. Entonces, habla a veces de pura burrada y hasta él se autodefine como cómico del internet. Pero él tiene muchísimos seguidores, ya no necesita los grandes presupuestos y tiene una camarita que se graba en su casa y es lo único que hace y lo saca a internet y llega a millones. No se necesitan grandes presupuestos. Entonces, cuando hable de publicidad, por favor, quítense esa
espero que no la tengan, pero si tienen ese prejuicio que la publicidad es cara, o no saben, o no tienen buen mercadólogo, pero no, la publicidad no es cara. Depende a qué grupo vayamos y a qué monto queremos llegar y cuánto tiempo dispongamos. Si tenemos nomás un día, claro que nos va a salir carísimo si queremos que todo el mundo se entere, porque hay que salir en todos los medios, en todos los momentos y va a ser muy caro. Pero si tenemos tiempo y planeamos a largo plazo, la publicidad no es cara, créanmelo. Entonces, como dice aquí la receta, que les digo que nada más es un poco a nivel de sarcasmo, hay que añadir suficiente habilidad aplicando publicidad sobre el periodo de introducción. Y sobre el que sigue yo le agregaría, para producir una participación de voz o share of voice alrededor de 1.5 a 2 veces de la participación de ventas que se planea lograr. Segundo punto, hay que saber cuánto quiero vender, no se trata de que lo saco al mercado y a ver qué pasa. No, ¿quieres tener el 20% del mercado? Anúnciate el 40%, es lo que está diciendo aquí, de lo que se anuncian tus competidores. Eso es el share of voice, o ¿cuánto voy a anunciarme? El doble de la participación que quieras. Si quieres 20% de mercado, entonces tienes que utilizar de tu publicidad. Si no existe el mercado y el mercado es virgen, qué bueno. Entonces, ve midiendo cuánto es lo necesario para que te den a conocer. Cómo vamos a llegar a ese grupo objetivo que te va a comprar. Pero si ya existe un mercado y vas a salir a él con un valor agregado, entonces trata de hacer el doble de ruido que tu competidor. O más bien el doble de ruido del share de mercado que necesites, es lo que nos está diciendo aquí. Si quieres una participación del 20%, tienes que tener publicidad por 40% de lo que estén anunciando los demás. El buen precio, y buen precio no significa barato. Yo he tenido la fortuna de siempre vender cosas caras, y si siempre hay un espacio para un Mercedes-Benz, también hay un espacio para un Bocho. Los dos son coches, pero los precios difieren muchísimo. Entonces, el Vanish simplemente es muy caro. Querían copiarlo con otros quitamanchas de Cloralex y cosas así, y salían casi la mitad, pero la gente decía, no, el Vanish fue el original y es el que está saliendo y lo siguen comprando, que es caro contra los demás. Y así 1000 productos, siempre me ha tocado vender productos los más caros, que es lo que buscamos. Entonces el buen precio significa acorde a lo que ofreces contra el consumidor, no significa barato cuando vean este buen precio. Agitarlo bien con oferta de introducción, pues sí, ¿por qué? Porque si nadie te conoce, pues vamos a ofrecerlo de manera que sea atractiva. Lo típico de los cursos muchas veces que vemos en internet, si pagas ahorita te hago el 50% de descuento porque en un mes ya va a costar el doble. Esa es una oferta, ya siempre iba a costar esto, pero más bien estás queriendo que la gente lo compre antes y rápido. Entonces, hervirlo con un buen entrenamiento para buenos logros de la fuerza de ventas. Si ventas no sabe o la gente que ofrece el producto no lo conoce a fondo y no está enamorado del producto, de nada va a servir tu publicidad, de nada va a servir tu producto. Entonces, otra vez me regreso a la gráfica anterior para que recuerden, su relación con ventas tiene que ser de compadres, tiene que ser de hermanos. Entonces, tienen que estar bien entrenados para lograr estas ventas. Hay que mantener agitando vigorosamente, es decir, siempre hay que estar hablando de él, siempre hay que estar dándole movimiento durante toda la vida de la marca. ¿Por qué? Porque si le dejas de introducir innovaciones, le dejas de hablar de él, pues bueno, ese producto no va a estar. Entonces vamos a añadir mejoras cada vez, como les decía el Vanish, salió el Vanish, luego el Vanish White, luego salió el Vanish con oxígeno, luego el Vanish con el buscamanchas, y ahora el Vanish ya no sé con qué están sacando. Entonces siempre hay que estar dando noticias seguido, mínimo cada año, y eso es mínimo. Con suficiente publicidad para que se enteren, porque de nada sirve estar cambiando tu producto o añadiéndole cositas si nadie se va a enterar de esto. Entonces, ¿para qué? Para mantener su participación de voz en línea con su participación de ventas. Entonces, ¿quieren recetas? Hazte una receta, pero realmente no hay recetas, hay que ser muy analítico. Por eso Mercadotecnia Analítica, y les vamos a dar las bases, las herramientas de cómo buscar el mercado, cómo tratar estos productos. Pero realmente cada mercado, cada producto, cada idea es distinto. Entonces, no podemos estar dando recetas porque tienen que seguir el A, el B, el C. Les tengo malas noticias, no se puede. Y de ahí el nivel de los mercadólogos, el por qué cobran lo que cobran, porque pues ya se han equivocado mucho. No es que sepan más, sino que se han equivocado más y ya saben qué funciona o qué no funciona. Y todos se van especializando. Si tú empiezas en una rama, si estás, yo sé que me ven de todas las edades, pero si estás viendo esto porque apenas vas a entrar a trabajar, cuida mucho que tu primer trabajo sea en el área que te guste. Porque de ahí te vas a hacer el experto. Es decir, si empiezas en cosméticos, te vas a seguir en cosméticos. Si empiezas en botanas, vas a seguirte en botanas o bebidas. Si empiezas en el área farmacéutica, te vas a seguir en farmacias. No busques trabajo por trabajar, sino porque es una línea que vas a seguir y te vas a ir haciendo experto. Porque si vas a estar saltando de uno a otro, nunca vas a poder ser buen líder, porque si sabes, eres el generalista,
pero no él es el especialista en nada. Entonces aquí necesitamos especialistas. ¿Para qué? Para que aporten. La industria automotriz es otro caso de ellos. Es muy difícil que te contraten, sobre todo a buenos niveles. Si quieres cambiarte de industria, pues te vas a tener que bajar 1 o 2 niveles. Pero en la industria automotriz siempre dicen que venga de la industria automotriz. Quieren saber. Y desde mi punto de vista a veces es un error porque no aportas cosas nuevas y frescas. Pero bueno, les digo lo que es la generalidad del mercado. Entonces, siempre traten de ver cada uno de los productos y cuando empiezan a trabajar, de dónde empiezan en esto. Entonces, a manera de resumen, y empiezo en la palabra roja que dice intercambio. Acuérdense que vimos en la primera sesión que el intercambio es, la mercadotecnia es intercambio, es decir, buscar intercambiar productos. Vimos, ¿se acuerdan de los, desde la época de las cavernas hasta nuestras épocas y cómo iba cambiando las necesidades? Bueno, la mercadotecnia es intercambio. Entonces, intercambio ¿en dónde? En mercados, como dice ahí. Pero los mercados, quiero hacer el énfasis que se refieren a necesidades, deseos y demandas. No se refiere a buscar el mercado per se, sino qué es lo que necesitan los consumidores. Entonces, esas necesidades, deseos y demandas, convertirlos en productos, servicios, ideas, que es lo que llamamos producto en general, que satisfagan esas necesidades. Esas necesidades conforman un mercado. ¿Para qué? Para realizar el intercambio. Entonces, como ven, todo se va dando seguimientos con manera de resumen esto, y esos productos, su única función, tienen que dar satisfacción y agregar valor. Si no, se van a volver un commodity, que se les dice que son los normalitos, que hasta en commodities ha habido, antes el café era un commodity. Hablar de café era, pues era un café. Llegó Starbucks y vendió una imagen alrededor del café. El café sigue siendo café. Pero Starbucks llegó a hablar de otras cosas, de que vinieran los ejecutivos a trabajar aquí sin que nadie los molestara, a vender una sensación, a vender un estilo. Entonces, eso le dio valor a un commodity. Pero ahorita si les digo igual azúcar, díganme marcas de azúcar. Pues el azúcar es el azúcar. O sea, ese azúcar tal cual. No hay alguien que todavía haya desarrollado, excepto los que empiezan a sacar Splenda, Canderel, todo ello. Y es otro tipo de azúcar, pero yo me refiero al azúcar normalita. Sigue siendo un commodity el azúcar, pero ya hay sustitutos que ya están tratando de crear que más sanidad. Por ejemplo, oigo a muchas personas que dicen, no, hay que usar Splenda porque esa sí la pueden usar los niños. Y el comercial salen niños endulzando todos sus postres con Splenda. Pero Canderel no, porque está tiene para los fenilcetonúricos no es bueno, y el otro sí. Entonces, como ven, están creando mercados, están dando distintos valores a un mismo producto y dando una satisfacción de no engordar y con mucha calidad ambos productos. Entonces, como ven, este es eso sí, el proceso que deben de seguir para los mercados, buscar esto. ¿Para qué? Para realizar ese intercambio. Y el intercambio, llego con la frase de, el intercambio no se busca nada más de hacer una transacción, de que yo te vendo y tú me compras y me das dinero y esa es la transacción que busco. No, el intercambio se refiere a relaciones, por eso es bien importante aprenderse eso. La mercadotecnia se trata de transacciones, pero las transacciones se tratan de crear relaciones, no transacciones. Entonces, el intercambio se trata de crear relaciones, no transacciones. Relaciones, ¿por qué? Porque va a ser para largo plazo. No me interesa nomás venderte y desaparecerme como los productos milagro. Quiero tener una relación si quiero ser un mercadólogo exitoso. Entonces, el proceso de todo esto va a llevar un proceso de planificar y ejecutar desde la concepción del producto, crearle sus 4 P's, que es el precio, la promoción, la distribución, los bienes, servicios. ¿Para qué? Para crear intercambios, las relaciones no transacciones, que van a satisfacer los objetivos individuales de la organización a largo plazo. Es lo que estamos buscando. Entonces, parte de lo que vemos en el proceso de planteamiento de mercadotecnia. Entonces, para entrar a un mercado hay 3 estrategias. Te las explico muy sencillo con esto. Para las estrategias es de entrada temprana, la entrada de seguidor y la entrada tardía o imitador. Las estrategias de entrada, obviamente, son distintas para cuando tú vas a innovar, cuando tú vas a sacar algo totalmente nuevo y desconocido hasta el momento, tienes que tener una estrategia totalmente distinta porque vas a satisfacer una necesidad distinta a que si ya vas siguiendo a alguien. Ejemplo, me toca lanzar en México hace muchos años el primer jabón cosmético. Ahora suena raro, pues todos los jabones son cosméticos, ¿no? Antes los jabones se vendían en el área de abarrotes y yo quería sacar un jabón que estuviera en el área de cosméticos. ¿Por qué? Porque el jabón en ese entonces costaba unos 50, imagínense hace cuánto lo estoy hablando, y había que lanzar un jabón que costaba 5 pesos, que era el Palmolive Essential. ¿Por qué? Porque sabíamos que en otros países se había lanzado ya Dove, que ahorita todo el mundo lo ubica como crema y humectante y muy cosmético y todo esto. Pero en ese entonces no existía.
Sabíamos como mercadólogos que la competencia, sabemos en Colgate que Unilever iba a entrar muy fuerte con Dove, entonces queríamos adelantarnos a tener una entrada temprana. Entonces se invirtió muchísimo en desarrollar un jabón igual o mejor que Dove, que se llamaba Palmolive Essential, y tratarlo de sacar al mercado y abrir mercado, tratar de ir a convencer a los autoservicios de que no me pongas en el área de cosméticos y si quiero estar en el área de abarrotes pero un precio mayor. No les hacía sentido, no, a ver, si cuesta 5 pesos eres cosmético y te vas al área de cosméticos. No, porque el área de cosméticos tiene muy poca área para exhibir. Yo quería mucho volumen. ¿Por qué? Porque ahí sí íbamos a tener la ganancia. Entonces, costó mucho trabajo, fue de hablar, de explicarles que iban a tener más rentabilidad, que iban a poder tener mejores productos. Entonces, esta entrada temprana de productos al mercado, entonces Palmolive Essential abrió ese nicho de estar en abarrotes, un jabón caro, como se veía, de unos 55, pues sí era caro, pero tenía beneficios distintos. Ahí lo que nos falló un poquito fue la publicidad, y eso fue también un poquito de capricho de nuestro director general de ese entonces de Colgate, que quiso sacar a fuerzas a una actriz, a esta Verónica Castro, que estaba muy identificada con la chica esta de barrio que hacía, y decíamos, a ver, espérate, no, es un jabón caro, tiene que tener super imagen. No, pero como en Suavitel había dado y en otro shampoo y todo había dado tan buenos resultados, quería sacarla ahí mismo. Bueno, pues se tuvo que hacer porque era la decisión del director, pero para que vean que no siempre estaba bueno. Pero, pues sí, era así, decía, a ver, es un jabón caro y me la anuncia la rosa, la naquita, pues no hace mucho sentido. Entonces, eso fue lo que falló, si no hubiera sido todo un exitazo, pero lo que sí se logró es que esta entrada temprana le puso el mercado, hasta le ayudamos, a la competencia, que es la entrada al seguidor, que es al jabón de Unilever, a todo lo que era Dove, allá venderlo en abarrotes, ya era muy conocido y ya vieron que sí era rentable. Entonces llega un producto que estaba a nivel mundial con una estrategia mucho más definida que el Palmolive Essential, pues obviamente lo hizo pomada, pero entró al seguidor y ya tenía la estrategia muy clara y ya se la habíamos abierto nosotros. Entonces es muy distinto plantearse un mercado de cero, como el que les platicaba, a entrar de seguidor como Dove y decir, mira, pues ellos ya nos abrieron el hueco de que podemos estar en abarrotes, entonces dediquémonos a ser una publicidad buena, no como la que tiene Essential. Entonces es lo que nos había pasado. Y ya finalmente la última estrategia es la tardía imitador. Ahí sí vas a tener que entrar por precio. ¿Por qué? Porque ya todos conocen al 1 o al 2, ya saben de qué es bueno o qué es malo cada uno. Entonces, si tú quieres seguir entrando a ese mercado, ahí sí dedícate a precio. Entonces, ¿por qué? Porque ya las calidades ya son poco percibidas, todos son buenos, y mejor hay que ver una estrategia de precio o distribución que estés en donde los otros no estén. Entonces, eso es básicamente cómo nos podemos plantear un mercado en resumen. Entonces, concluyendo, el gerente de marca, de todo este tema que estamos viendo, el gerente de marca es el responsable de conseguir la contribución marginal, es decir, tiene que saber su P&L, su estado de resultados completito de las ventas brutas hasta la contribución marginal con las marcas que le tocan. Y tiene que dar utilidad y rentabilidad, porque una cosa es conseguir la contribución marginal, pero también buscar rentabilidad y utilidad, no solo ventas. Entonces, para crear una relación duradera y atractiva con los clientes, y no solo monetaria, sino también relacional, crear relaciones, no transacciones. Entonces, si no están pensando en los clientes, no están pensando. Esa es como que la terminación de conclusión. Y, ¿a qué me refiero con utilidades? Checar el volumen de ventas, checar los costos del producto, los gastos de mercadotecnia, el precio, la lealtad y el atractivo. Todo eso, como dice aquí, el volumen de ventas, pues aprovechando las oportunidades de mercado. Si sabemos que hay picos o valles, sacar promociones en esos picos y valles para lograr mantener mejor venta. En el precio, analizar los costos de producción, que es lo primero, saber cuánto te cuesta y ver cuánto le podemos ganar. Hay productos que se les gana, bueno, muchísimo. En las cocinas para casa, que les digo que también tengo mucha relación con arquitectos y constructores. Una cocina que nos venden en Palacio Hierro o en Esmej o en todas estas, y de 150,000, 180,000 pesos, cuesta 20,000 pesos hacerlo. Todo lo demás ya son intermediarios, marca, etcétera, etcétera. Pero realmente los costos de producción muchas veces no nos dicen el precio final. Vendemos marcas, acuérdense. Entonces los costos, estarlos muy en la mente, y los gastos de mercadotecnia, desarrollar y administrar por supuesto las marcas. Muchas veces no hay dinero para publicidad, pero entonces hacer como que pay as you go se le llama, o vamos a hacer publicidad, si yo te doy más ventas, tú me vas dando más publicidad, que esa utilidad de ventas no te la quede la compañía, sino me la vas dando
para generar más publicidad y luego para generar más ventas hasta que se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, esa es una manera de generar utilidades. En la rentabilidad me refería a cuentas por cobrar, inventarios y los activos. Entonces, cuentas por cobrar, como dice su nombre, es determinar cuándo nos van a pagar, qué tan rápido va a haber una recompra, y los inventarios igual. En función de eso, estarlos cuidando. Oye, pero eso es función de planta, no es del mercadólogo. No, es función del mercadólogo si quieren tener a alguien exitoso. Entonces, vamos a evaluar y recomendar la adquisición de activos. Y finalmente, para la clase que entra, les voy a decir un decálogo del dueño de la marca. Es como resumir en 10 mandamientos, como deben de ser todas las buenas leyes escritas en piedra. Vamos a hacer un decálogo que resume todos estos puntos y con eso concluimos el primer tema de lo que es el gerente de marca. Entonces, por mi parte, voy a terminar aquí la clase. Les agradezco muchísimo su atención en nombre del Colegio de Empresarios, del mío propio César Enríquez, que hayan estado con nosotros y bueno, nos vemos en la que sigue. Muchas gracias.